La inteligencia artificial no deja de sorprendernos semana tras semana con un montón de novedades. Yo soy Jon Hernández y en la próxima media hora te voy a contar todo lo que tienes que saber para estar totalmente al día del mundo de la inteligencia artificial. Vamos a empezar con lo primero y quizás lo que nos ha dejado con la boca más abierta, que es una noticia que ha habido sobre una filtración de Apple, Siri y el tema de inteligencia artificial aplicado a ese tipo de chatbots de asistencia personal. Bien, en este artículo que veis aquí de Apple Insider, vemos cómo hablan de que básicamente Apple está totalmente decidida a volcarse en Siri con el tema de inteligencia artificial. Hablan de que están gastando millones de dólares diarios en el desarrollo de esta nueva aplicación, porque como sabéis bien, Siri es un poco una puñetera mierda, como la mayoría de asistentes personales como Alexa y el resto que hay, que no funcionan demasiado bien, que no te entienden cuando les hablas, que le pides una cosa y te dan otra. Pues bien, básicamente al tenerles inteligencia artificial, aplicándoles una LLM, como puede ser ChatGPT, en este caso sería el de Apple que se llama Ajax GPT, lo que haría es tener una funcionalidad mucho más útil para nuestro día a día. Y eso es lo que Apple está intentando hacer, intentando conseguir, y probablemente se lanzará antes de finales de año. Según la información que hay, parece que Apple además tiene otros dos equipos de trabajo trabajando en lenguaje y en imagen, es decir, trabajando en intentar conseguir inteligencia visual para poder interpretar imágenes a través de la cámara del móvil. Una de las características más importantes que Apple está intentando que esto sea lo más privado posible con nuestros datos, pues sabéis que Apple se lo toma bastante en serio en ese aspecto, y lo que quieren es que este modelo de lenguaje corra directamente en los teléfonos y no en un servidor en el que o en la nube que tengamos que mandarle los datos, las consultas, como en el caso de ChatGPT. Evidentemente eso genera una serie de problemas porque el poder computacional de un teléfono, de un iPhone, es muy limitado comparado con obviamente los servidores que tienen, pero están haciendo muchos avances en ese aspecto y ya hay modelos que pueden correr, modelos un poquito más pequeños, en sistemas de tipo ordenadores portátiles y cosas de este tipo sin necesidad de tener grandes ordenadores. Eso vamos a ver cómo evoluciona y vamos a ver qué son capaces de conseguir. Además, en el artículo nos cuentan que Ajax GPT, que es básicamente el modelo de Apple, es mejor a día de hoy que el GPT 3.5 de OpenAI, lo cual quiere decir que es un modelo bastante potente, aunque no a la altura de GPT-4, pero bastante potente, lo cual son buenas noticias. Tenéis por aquí toda la información en este artículo, os dejo el link en la descripción. La segunda noticia súper importante de esta semana y que va a cambiar muchas cosas es el lanzamiento de Claude Pro. Claude es un modelo competitivo que parece a ChatGPT 4, de hecho para mí es mejor en muchos aspectos, os hice un vídeo hace muy poco explicando las alternativas a ChatGPT y desde luego Claude es mi alternativa, la única que utilizo aparte de GPT-4. La principal razón es porque Claude tiene un contexto de 100.000 tokens, es decir, de 75.000 palabras, lo cual quiere decir que podemos hacer cosas absolutamente brutales. En este mismo vídeo, dentro de un rato, os explicaré cómo resumir un PDF utilizando Claude 2. Pero bien, el tema está en que Claude 2 ha lanzado Claude Pro, que básicamente es la versión de pago de Claude 2. No nos ofrece ninguna mejora sobre lo que ya ofrecía Claude 2, pero sí nos ofrece 5 veces más uso, porque evidentemente el uso de Claude estaba limitado en uso por horas, igual que en el caso de ChatGPT, y ahora tenemos 5 veces más uso de Claude 2 si pagamos los $20 al mes que esto vale. Esto lo tenéis aquí explicado por ellos mismos, donde os explican un poco lo que os van a dar y básicamente, como digo, no hay ninguna novedad más allá que el dar 5 veces más mensajes y tener acceso prioritario a los momentos de alto tráfico del servidor. Además, también nos dicen que tendremos acceso prioritario o acceso al principio de nuevas cosas que saquen que nos ayudarán a hacer más cosas con Claude, es decir, igual que en ChatGPT, los que tenemos la cuenta Pro, los que pagamos Plus, creo que le llaman ellos, tenemos acceso antes pues a los plugins, tuvimos acceso antes al tema de el Custom Instructions, al tema del Code Interpreter, etcétera, pues ahora en Claude va a ser un poco lo mismo. Si pagáis, pues vais a tener esas funciones antes. De alguna forma, evidentemente, tienen que financiarse. El problema con Claude, y eso me lo habéis reportado muchos en los últimos mensajes de los últimos vídeos, es que tan pronto publicamos el último vídeo en que os enseñamos una forma de saltaros el filtro de limitación de país que tiene Claude, que solo se puede usar en Estados Unidos y Reino Unido, sacaron una mejora para que no se pudiese simplemente registrar la cuenta con VPN y a partir de ahí ahora necesitas un número de teléfono para que te manden un SMS de confirmación y ese número de teléfono tiene que ser de Reino Unido o de Estados Unidos, con lo cual ahí limitan mucho más y tan solo con una VPN no podemos crear una cuenta. Yo os lo dije, si os suscribís a este canal y estáis viendo los vídeos cuando toca, podéis aprovecharos de ciertas cosas, porque yo me registré con Claude hace prácticamente un mes, cuando aún se podía a través de una VPN, y ahora puedo utilizar Claude libremente sin ningún problema y me
puedo dar de alta incluso en la cuenta Pro. Así que los que no lo tengáis tendréis que buscar alguna solución para buscar una web de estas que te permite tener un número temporal en un país para poder recibir el SMS y poderos dar de alta en Claude. Desde luego Claude merece muchísimo la pena y los que no os habéis dado de alta en él habéis perdido una oportunidad desgraciadamente, porque para mí es la mejor herramienta para resumir PDFs y, como digo, después en este vídeo resumiremos uno que quiero analizar y lo haremos utilizando esa tecnología. Vamos con nuestro buen amigo ChatGPT, que ha presentado dos plugins nuevos estos días, o no los he descubierto ahora, y que son bastante interesantes. El primero es el plugin de CapCut, lo vais a ver aquí, CapCut, ¿vale? Que CapCut es una aplicación muy famosa entre los Instagramers y TikTokers, porque les subes un vídeo y te ponen los subtítulos automáticamente y hacen varias cosas más, ¿vale? CapCut nos permite en el plugin utilizar básicamente el aplicativo desde ChatGPT. Y podemos hacer cosas bastante bestias, aunque no funcionan todo lo bien que deberían. Fijaros, hazme un vídeo sobre los tulipanes de Holanda en 30 segundos. Vale, voy a dar aquí y GPT lo que va a hacer es utilizar el plugin de CapCut para poder generar ese vídeo. CapCut lo que va a hacer es buscar imágenes de stock, ponerlas en un vídeo, ponerle subtítulos y un texto y generar un vídeo de 30 segundos para una story o lo que sea para poder tener un vídeo listo para publicar. Vale, ChatGPT no ha entendido que quería que usase el plugin. Hazlo usando el plugin de CapCut. Ahora está usando el plugin. Por cierto, los plugins, ya sabéis que si clicáis aquí podéis ver un poco lo que está haciendo a través de la API, que es mandarle un poco lo que requiere, en este caso, que haga ese aplicativo. Y entonces CapCut responde y lo que nos hace es, lo va a generar y nos da un enlace para poder ver ese vídeo que nos ha generado. Si clicamos aquí, tarda un rato, pero lo podremos ver en un segundo. Bien, como veis ya tenemos el vídeo generado y nos ha puesto tanto el texto, que lo ha puesto en inglés, ha puesto las diferentes imágenes que ha encontrado y ha generado un vídeo de 19 segundos. Esto le podríamos haber pedido que lo hiciese en un formato vertical, que lo hiciese en un formato en español o que lo hiciese como quisiese. De hecho, en español lo que he encontrado hasta ahora es que la voz que lee esos subtítulos, si queréis ponerle audio, es una voz americana como leyendo en español con un acento horrible. Así que está por mejorar, pero desde aquí podemos editar cualquier cosa que queramos, los cortes, los vídeos, etcétera. Así que es una herramienta como para empezar esa generación de contenido para Instagram, TikTok o lo que sea. Podemos utilizar ChatGPT para que nos haga el guión, para que haga un poco todo el planteamiento y a partir de ahí lo mande a CapCut que nos genere esto y acabemos nosotros ahí editando los pequeños detalles que falten. El resultado final es este. Holanda is renowned for its breathtaking tulip fields. Every spring, thousands of tourists flock to the country to witness this vibrant color explosion. These flowers, with their myriad hues and shapes, symbolize Dutch culture. From the famed Keukenhof garden to the open fields, the tulips are a sight not to be missed. El segundo plugin es aún más interesante y creo que funciona incluso un poquito mejor, aunque viene a ser un poco lo mismo. Es básicamente utilizar ChatGPT como puente antes de entrar en un aplicativo ya existente. Y este lo conoceréis muchos porque es Canva. Es probablemente la aplicación de diseño más famosa del mundo, más utilizada, tiene millones de usuarios y es una aplicación que la realidad es que se utiliza muchísimo en todos lados, tanto para marketing como para temas de PowerPoints, para acabar de editar presentaciones, etcétera. Para hacer muchísimas cosas se está utilizando y obviamente para contenido de redes. Bien, si activamos el plugin de Canva, veréis que automáticamente desde ChatGPT le podemos pedir hazme un logo para una tienda de zapatos usando el plugin de Canva. Y automáticamente ChatGPT nos va a poder generar diseños en pantalla. Lo que va a hacer básicamente es utilizar el plugin como hemos visto antes con el otro de CapCut y lo que va a hacer es traernos aquí algunas muestras de las plantillas que Canva nos propone para ese propósito. A partir de ahí podremos acceder a los enlaces y de la misma forma que con CapCut podremos editar lo que queramos. Es muy importante entender que no es ChatGPT quien está haciendo el logo. ChatGPT le da unas instrucciones basadas en nuestras instrucciones iniciales a Canva o a CapCut para hacer el contenido que le hemos pedido. Pero realmente son estas aplicaciones las que lo hacen. La mayoría de ellas funcionan por una serie de templates bastante simples. Aunque creo que esto está bastante bien y es un buen inicio para integrarlo todo y que ChatGPT sea nuestro asistente personal que se ocupe de distribuir el trabajo que nosotros le pedimos, que es hacia donde yo creo que van los LLMs, creo que estas aplicaciones aún les falta mejorar mucho
muchísimo su parte inteligente artificial para poder hacer este tipo de cosas mejor. Es decir, que puedan hacer un logo realmente basándose en lo que le he pedido y no en las plantillas que tienen. Yo estoy esperando, como agua de mayo, que Midjourney saque un plugin para ChatGPT de forma que nosotros podamos tener una conversación con mucho contexto de ChatGPT y ChatGPT se ocupe de pedir las imágenes que necesitamos basándonos en ese contexto. Y espero que a futuro, evidentemente, ChatGPT sea capaz de comunicarse a una forma mucho más brutal con Midjourney o con cualquier aplicativo de generación de imágenes que nosotros de forma directa con prompts. De esa forma, esas dos inteligencias artificiales se pueden compenetrar y entenderse mucho mejor que utilizando un intermediario humano con nosotros. De forma que tendremos una inteligencia artificial principal que nos hará de intermediario para distribuir el trabajo en el resto de cosas. Será como un project manager personal que tendremos todos. Bien, os voy a hablar ahora de Askmore. Askmore es la aplicación más bestia que he encontrado hasta ahora de inteligencia artificial con el uso práctico para el día a día de muchas empresas que he encontrado hasta ahora. Y es una aplicación desarrollada por tan solo 2 personas, es un equipo muy pequeñito y es una aplicación muy desconocida, pero creo que lo va a petar o que alguien les va a copiar el modelo. Porque básicamente lo que Askmore hace es ponerse entre las entrevistas telefónicas que hacen muchas empresas para saber pues, lo que tú haces de uso de su servicio como cliente y las encuestas genéricas estas que hay que te mandan a lo bestia para obtener información sobre el uso que haces de Netflix, por ejemplo. Pues bien, Askmore lo que hace es utilizar la inteligencia artificial para hacer entrevistas personalizadas a tus clientes utilizando un contexto que tú le hayas dado, poniéndose, como digo, en una forma intermedia entre lo que es una entrevista personalizada por una televendedora y una encuesta generalizada. Y la verdad es que es absolutamente brutal, os va a explotar la cabeza, fijaros. Si nosotros entramos en Askmore y entramos en crear una encuesta, por cierto, tenéis 10 créditos gratis cuando creáis una cuenta, lo que os permite obtener 10 respuestas para que probéis un poco el motor. Lo que tenemos que hacer es crear una encuesta y darle una serie de contextos. En este caso yo he puesto que tengo mi producto, es Jon Hernández Education, que es mi academia de fotografía. Luego le he dicho, es una plataforma de educación para fotógrafos basada en membresías. Los usuarios pagan mensual o anualmente y acceden a contenido de calidad, incluyendo cursos, masterclass, directos, concursos, cápsulas de formación, un gran abanico de disciplinas de la fotografía. Le digo que los objetivos de mi entrevista es entender cuándo y cómo usan la academia los usuarios y obtener un ranking de valoración de los cursos y las masterclass. Y a partir de aquí le puedo dar una serie de instrucciones, pues que la haga en español, que haga la pregunta por el tipo de cuenta y cuánto llevan para empezar y otras cosas. Le voy a quitar todo esto para que veáis lo potente que es, ¿vale? Y si yo grabo la entrevista, aquí me sale un preview de lo que vamos a poder hacer, ¿vale? Lo primero que me sale es un mensaje cuando hagamos la entrevista que es: soy un asistente de investigación de usuarios de inteligencia artificial que trabaja en nombre de jonhernandez.education. Esta entrevista no debería tomar más de 5 minutos. ¿Podrías decirme qué tipo de cuenta tienes y cuánto tiempo llevas inscrito en la academia? Le voy a decir, tengo una cuenta oro y llevo 3 años, ¿vale? Y a partir de aquí, la inteligencia artificial me va a ir haciendo preguntas relacionadas con mis objetivos que le he dado de lo que quiero averiguar de este usuario y basándose en ese contexto. Esto lo he hecho súper rápido, pero imaginaros lo potente que va a ser esto cuando tenga un contexto mucho más amplio, que me han dicho que le puedes dar hasta 2000 palabras de contexto y unos objetivos muy definidos. Fijaros, me dice: gracias por la información, ¿podrías contarme con qué frecuencia utilizas la plataforma de Jon Hernández Education? Pues le voy a decir que cada día. Y me contesta automáticamente: eso es bastante frecuente, ¿podrías compartir conmigo qué tipo de actividades realizas en la plataforma en un día típico? Y pues le voy a decir, pues veo los nuevos cursos y vídeos que han publicado. Y tú interactúas de una forma súper humana con ese chat y le vas dando las cosas. De esta forma, básicamente en una encuesta, tú le vas haciendo preguntas encadenadas al usuario. El usuario se agota de darle que sí, porque es súper inhumano. En cambio aquí no le estás dando opción, porque le estás preguntando cosas concretas, te responde y automáticamente le metes la siguiente pregunta. ¿Podrías decirme cuáles son los cursos o vídeos que más te han gustado? Por ejemplo, pues me encantan los de Jon, claro. Venga, perfecto. Y así vamos haciendo preguntas. Y esto nos va diciendo, pues profundizar un poco más en explicar qué es lo que te gusta de los cursos de Jon, que son muy didácticos. Y esto lo que va a hacer es básicamente hacer todo este sistema de preguntas, que llega un momento en que ya cree que tiene suficiente contenido y para las preguntas y no pregunta más cosas, y lo que hace después es darte un reporte en el que vas a ver básicamente qué es lo que han opinado tus usuarios, porque identifica ese chat que ha tenido, identifica puntos en común y los agrupa, y te da un reporte brutal. No sé a vosotros, pero a mí esto me parece game changer absoluto para todos los que queremos saber algo de nuestros clientes y queremos tener algo de información sobre ellos. A mí me parece flipante, y me parece tan flipante que este miércoles vamos a hacer un vídeo dedicado sobre esto, en que os explicaré más en profundidad cómo funciona y cómo sacarle partido a esta herramienta.
Recordáis que el otro día os pasé una canción de rap que había hecho sobre el canal y os gustó muchísimo y de hecho os moló y os suscribisteis muchos y dejasteis comentarios diciendo que os habíais suscrito por la canción. Pues bien, el aplicativo que hace eso, que es Suno y que tenía una alfa hasta la semana pasada en Discord, ahora tienen ya una beta. Vamos a ver las novedades porque son brutales. Nos ponen aquí que han mejorado la calidad del audio, que puedes elegir ahora el estilo de música, no es random, que puedes controlar la estructura de la canción poniéndole versos y coros, que permite 50 idiomas y que genera mucho más rápido, de hecho genera muchísimo más rápido. Al final nos permite muchas más opciones y tenemos incluso un un tier de pago, que vale $10 al mes, que parece el estándar en la mayoría de suscripciones de este tipo, y que nos va a dar 1000 créditos, es decir, que podemos hacer 100 canciones. Si no, de todos modos, tenéis el tier gratuito, en el que podéis hacer 25 canciones, que no está nada mal, aunque tengo que decir que las canciones suelen ser de 30 segundos, y si las queremos extender, eso gasta un nuevo crédito, con lo cual al final, 4 nuevos créditos, con lo cual al final tenemos 25 canciones por hacer, os puede dar para haceros 5 o 6 canciones totales. La historia está en que, no sé si recordáis cómo era la canción de la semana pasada, pero era esta. Así que posa ese botón, si suscríbete ya, para no perder el flow de la inteligencia artificial. Coglione menit, cada video es una lección, así que dale play y siente la conexión. Como veis, es una canción que la calidad era bastante precaria, aunque ya me dijisteis muchos que os gustó mucho, pero es que fijaros el salto que han dado de esta versión 1, o sea, porque estábamos en una alfa y ahora estamos en una beta. El resultado que puedes obtener es este. Bien, como veis, absolutamente nada que ver, la calidad es brutal y ahora puede hacer canciones completamente válidas y evidentemente supone un trabajo detrás de ello, pero vamos, no tenéis que saber cantar para poder hacer música. Es absolutamente increíble dónde está yendo esto y esto es la primera beta en versión 1. No me quiero imaginar dónde va a llegar esto. Os voy a hablar de otra herramienta, esta es muy bestia para todos los que tenéis un e-commerce, es muy bestia. Es una herramienta china, es WeShop.ai, es una herramienta china muy nueva, también está en beta y no sé cuánto se va a hacer, pero fijaros en el tema. Básicamente lo que nos permite es coger una imagen de que tengamos de un vestido en un maniquí y complementar el resto de la imagen generando el resto de la imagen. La calidad a día de hoy no es muy para allá, aún se ve que es todo muy robotizado, las imágenes se ven bastante falsas, no tiene la calidad de Midjourney, pero la verdad es que es impactante que pueda hacer esto haciendo todo alrededor de esa prenda que mantenemos, aunque se ven defectos, como podéis ver aquí en el tirante, pero es increíble que podamos utilizar un producto e integrarlo donde queramos. Tiene diferentes modelos, está como muy hecho para tontos, en la que tenemos la opción del maniquí, la opción de modelo, para que os hagáis una idea, y aquí podéis ver cómo pasamos de una modelo a otra, cambiándole ciertas cosas únicamente con el prompt, en este caso aquí lo tenemos, o directamente podemos cambiar de esta a un rollo mucho más diferente con esos prompts. Como digo, la calidad no está a lo que llamamos product ready. Esto me ha gustado mucho, fijaros que lo podemos hacer con juguetes, le hacemos la foto al juguete ahí en el estudio y lo colocamos donde nos dé la gana en un contexto que sea interesante. Así que se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. E incluso con fotografía de producto podemos pasar de tener la foto en fondo blanco a darle un fondo más interesante a ese producto y a darle un punto diferente basándonos en el prompt. Yo lo he probado, tengo aquí una muestra que he hecho y lo que he hecho es partir de una imagen que hice en Midjourney e intentar cambiar a la modelo seleccionando la camiseta. El funcionamiento es relativamente sencillo, pero fijaros que el pelo de ella, en este caso, me altera muchísimo esa zona y se me queda por aquí y me lo hace complicado. La verdad es que se lo he puesto bastante difícil, pero el funcionamiento básicamente es que nosotros le subimos aquí una imagen, vamos a darle una foto aquí, por ejemplo, esta que teníamos, subo la imagen y tengo unos créditos, tenéis 400 créditos gratis al principio y a partir de ahí vale como unos 40 créditos cada generación, ¿vale? O sea, podéis hacer 10 imágenes y a partir de ahí pagar, que son muy baratos, por cierto. Fijaros que aquí, top up plan, 1000 créditos, que serían unas 100 imágenes, yo creo que algo menos, porque sería algo menos, pero son $5, o sea, es muy barato. Pero fijaros como aquí, cuando tenemos ya la imagen subida, nos permite editar y nos permite decir qué parte queremos cambiar y qué parte no. Las que vamos a seleccionar en violeta son las que no va a cambiar. Entonces le voy a seleccionar y fijaros que lo hace por máscaras.
Aquí veis la camiseta, el pelo está ahí no hay remedio de hacer. Y voy a hacerlo al revés. Lo que voy a hacer es que me cambie a la chica sin cambiarme, por ejemplo, la ropa, ¿vale? Entonces voy a decirle... al revés, perdón, estoy manteniendo la chica, pero voy a cambiar la ropa. Bueno, esto vamos a cambiar lo que sea ahí también. Vamos a dar Done y ponemos aquí Smart White Shirt. Y lo vamos a dar que nos haga una camisa, en este caso. Creo que lo puedes poner en cualquier idioma, además. Entonces, esto se lleva aquí unos segundos en hacerlo, unos minutos, dependiendo de la cola que haya, y a partir de ahí tenemos la imagen final. Como veis, lo que ha hecho es básicamente cambiar la camiseta que teníamos inicialmente por una camisa de botones, y con más o menos éxito. El tema es que lo hace relativamente bien. No es utilizable aún a nivel de producto final para un cliente final, obviamente, pero el hecho de que puedan hacer esa combinación de inpainting de una imagen, es decir, cambiar cosas de la imagen sin cambiar el resto, con unas selecciones muy fáciles con 2 clics de ciertas cosas, hace que para cierto tipo de productos esto vaya a ser absolutamente revolucionario y pueda hacer de forma muy rápida trabajos que de otra forma llevarían mucho más coste de producción. Por ejemplo, una persona en su estudio, un diseñador, se puede hacer una foto del maniquí y de repente tener unas imágenes en exterior con modelo cuando el modelo mejore un poquito. Sabéis que China está un poquito atrás en el tema de inteligencia artificial porque lo han tenido bastante complicado y les han limitado mucho desde Estados Unidos, pero parece que están avanzando mucho y empiezan a salir cosas muy interesantes. Elon Musk sacó el otro día un vídeo en Twitter hace unos días, probablemente lo habréis visto por ahí porque este llegó un poco tarde después de que yo grabase las últimas noticias y se me escapó, pero básicamente lo que ha hecho es demostrar en vivo y en directo en Twitter, o en X, como le llama ahora, cómo conduce un Tesla completamente autopilotado. Es algo que por fin ha podido hacer, lleva años tras ello y lo ha demostrado en toda esa demostración, fueron 45 minutos en directo, y lo único que tuvo es que tener una pequeña intervención porque parecía que se iba a pasar un semáforo, pero al final no se lo pasó, pero tuvo que hacer una intervención humana dentro de la conducción del Tesla completamente autopilotado. Esto parece como la cúspide de lo que lleva intentando hacer Tesla desde hace mucho tiempo y tiene muchísimo que ver con los desarrollos que está haciendo en inteligencia artificial y las inversiones que está haciendo en servidores brutales para gestionar toda esta inteligencia artificial. Pero no es absolutamente nuevo. Tenemos que tener en cuenta que en San Francisco ya hay 2 compañías que desde el 11 de agosto están operando taxis autónomos, es decir, robotaxis que básicamente van sin conductor, no sin algunos problemas. El otro día hubo unos problemas que 10 taxis de estos se quedaron clavados en la calle y a partir de ahí bloquearon el tráfico de toda la puñetera ciudad, o luego uno se metió en cemento que estaba aún húmedo y se quedó ahí trabado, y otro se comió un camión de bomberos, pero la realidad es que ya están operando 24/7 taxis robotizados de conducción totalmente autónoma en San Francisco, así que lo podemos esperar ver en muchas más ciudades y que se vaya expandiendo, y el día de mañana en vuestra ciudad tendréis un taxi 100% autónomo, que de hecho se le están sacando muchos partidos, porque una de las cosas que está denunciando que se está haciendo en esos taxis es que la gente les sale más barato que coger un hotel y se cogen un taxi de estos, le dicen que vaya no sé dónde y se ponen a hacer el amor dentro del taxi porque no se pueden permitir un hotel. Así que, bueno, ya sabéis, cada uno le busca las opciones que quiere a las opciones que tiene, pero los robotaxis parece que han llegado, están implantándose ya, y que Tesla lo tenga para los coches privados es muy bestia. La revista Time ha presentado una edición de sus Time 100, que es básicamente cuando sacan a las 100 personas más importantes del mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? Y lo tenemos en diferentes categorías, líderes, donde están ahí pues Sam Altman y todos los directivos. Ponen aquí como en primera posición a Darío y Daniel Amodei, que son los de Anthropic, de Claude, ¿vale? El modelo que os he explicado antes. También tenemos Innovators, donde están pues gente que ha innovado en el tema de inteligencia artificial. Shapers, que serían un poco los que están dándole forma, políticos principalmente. Y Thinkers, que ahí está nuestro amigo Geoffrey Hinton, que es uno de los que más hablo en estos vídeos de inteligencia artificial, porque básicamente fue esa persona que dejó Google por temas de poder hablar libremente de los peligros de la inteligencia artificial, incluso de la extinción de la humanidad debido a inteligencia artificial. Lo tenéis en otros vídeos que he hecho en este mismo canal. Pero desde luego es interesante que veamos un poco, si queréis saber quiénes son los nombres relevantes en el mundo de inteligencia artificial a día de hoy, son estos 100 y están todos. Yo no he encontrado a nadie que eche de menos y desde luego he descubierto a muchos que no conocía para nada, así que si queréis ver un poquito más de ello, os dejo el enlace en la descripción.
SparkToro, una web, ha hecho un pequeño análisis de un montón de chats dentro de ChatGPT, de sesiones, y ha sacado una serie de conclusiones interesantes. Vamos a verlas porque hay algunas que sorprenden y otras que no. Fijaros, por ejemplo, nos dicen que el tráfico en ChatGPT, como teníamos previsto, ha bajado. Vimos que en junio fue el primer mes que bajó, pero en julio siguió bajando un 29%. Falta ver los datos de agosto y yo creo que en septiembre habrá vuelto a subir, pero no creo que estemos en el pico que había en la época de marzo, abril, mayo, donde estaba esto on fire. También podemos ver por aquí algún análisis más interesante, como por ejemplo qué cantidad de prompts se utilizan por sesión de ChatGPT, y podemos ver que un 35% son un solo prompt, un 35% son 5 o más prompts y el resto es entre medias, ¿no? Eso tiene lógica pensando en que la mayoría de veces o le preguntamos algo concreto a ChatGPT o desarrollamos una conversación que tiene iteraciones y con lo cual requiere bastantes prompts. Yo diría que mi media es probablemente 47 prompts porque me peleo con ChatGPT todo el puñetero día. Pero la realidad es que el uso tiene lógica con lo que yo creo que es el uso principal de ChatGPT. Donde sí me ha sorprendido es que han hecho un breakdown de en qué tipo de usos se le dan a ChatGPT. Podemos ver que el uso más habitual es programación, lo cual me sorprende porque no creía que hubiese tantísimos programadores ya metidos, teniendo en cuenta que no funciona tan bien. Pero puede ser que sea más gente como yo que tiene un problema con un código HTML y se lo pasa para ver qué respuesta le puede dar. Pero ahí está, que es lo más utilizado. En segundo lugar tenemos la educación, lo cual tiene sentido, que todos los estudiantes están usando para hacer sus exámenes. Y después la generación de contenido. Y lo que me sorprende muchísimo es cómo Sales and Marketing, lo que sería ventas y marketing, tiene solo un 13% del uso. Me parece que se está infravalorando muchísimo el uso potencial que tiene ChatGPT. Yo creo que si os dedicáis al marketing o tenéis una pequeña empresa y tenéis que hacer vuestro propio marketing y no estáis usando ChatGPT, estáis perdiendo una oportunidad absolutamente de oro. Alguna cosa más interesante que hay es un poco ver las palabras más utilizadas y, como curiosidad, algunas palabras que salen por aquí que son interesantes, como por ejemplo Dungeons and Dragons, que es un juego de rol, y parece que un 0,17% de los mensajes en ChatGPT tienen que ver con esto, así que la comunidad de jugadores de rol están on fire con ChatGPT. Bueno, tenéis el enlace por aquí abajo si queréis ver un poquito más. Es interesante ver un poco el uso que se le está dando a ChatGPT. Bien, la siguiente noticia es bastante importante a nivel de regulación, aunque no es una ley como tal, pero es que la UNESCO pide evitar que los menores de 13 años utilicen la inteligencia artificial en las escuelas. Lo que ha hecho la UNESCO es hacer una guía muy extensa de recomendaciones para el uso de inteligencia artificial en niños, y a partir de ahí recomiendan, por ejemplo, directamente que en menores de 13 años no se use en la escuela. La guía tiene 48 páginas, es bastante elaborada y es bastante extensa, con lo cual lo que he hecho es utilizar Claude 2, como hago habitualmente, para que me haga una explicación y un resumen. Fijaros, si nos venimos aquí a la pestaña de Claude 2, lo que he hecho primero es subirle el PDF de 1,83 megas, que tiene toda esa información que os he dicho, y le he dicho, dame los 5 puntos más relevantes de este paper en 5 líneas. Y me dice: 1. La inteligencia artificial generativa genera contenidos como texto, imágenes y música analizando patrones en grandes cantidades de datos. Sus modelos no comprenden el significado del contenido que genera y puede producir información falsa o sesgada. La inteligencia artificial generativa plantea controversias éticas como la ampliación de la brecha digital, la falta de regulaciones y el uso de contenidos sin consentimiento. Sus implicaciones a largo plazo en educación incluyen la homogenización de opiniones y la necesidad de redefinir los resultados de aprendizaje. Es decir, lo que nos está diciendo es que la UNESCO analiza en este documento que evidentemente aquellos países que metan ChatGPT en las aulas van a cambiar completamente los estándares de educación. No tiene necesariamente que ser para bien, porque la inteligencia artificial puede dar cosas sesgadas o directamente incorrectas. Y eso, un niño evidentemente que le pregunta a una máquina va a tomar como verdad lo que le diga, no lo va a comprobar, y con lo cual eso puede ser un problema. Pero en segundo lugar también nos dice que habrá sitios donde eso no se integrará, y con lo cual se crearán diferencias enormes entre países que utilicen inteligencia artificial y países que no tengan acceso a ello. Y eso puede ser un problema grave. En tercer lugar nos dice, se propone regular la inteligencia artificial generativa estableciendo agencias gubernamentales, requisitos para proveedores, usuarios, instituciones e individuales. Las regulaciones deben proteger la privacidad de datos, definir la edad mínima de uso y asegurar la diversidad lingüística y cultural.
Las políticas sobre inteligencia artificial generativa en educación deben promover la equidad, monitorear los sesgos en datos y modelos, desarrollar competencias en inteligencia artificial y proteger la agencia humana en la generación de conocimiento y pensamiento crítico. Y por último, el uso creativo de la inteligencia artificial generativa en educación debe validarse ética y pedagógicamente. Los educadores pueden utilizar inteligencia artificial generativa para apoyar la investigación, la enseñanza, el aprendizaje autodirigido y necesidades especiales, promoviendo siempre el pensamiento crítico. Como veis, nos explica perfectamente, ahora hablamos un poco más de lo que supone lo de la UNESCO, pero como veis, Claude nos explica perfectamente el contenido de ese documento de 48 páginas de una forma muy simplificada. Y le he pedido que lo simplifique en 5 puntos, pero le podría haber pedido un resumen de 2 páginas, lo que vosotros queráis. Pero es más, Claude tiene la característica que cada vez que tú interactúas con él, se lee toda la conversación y el documento que tiene subido para darte una respuesta que tenga el contexto adecuado. Eso es brutal en el resultado, pero cuesta muchos más tokens y por eso tiene ese contexto tan grande, ¿vale? Entonces, lo siguiente que yo he hecho es decirle, porque sabía que no me había mencionado eso, ¿hay algunas recomendaciones específicas en el documento sobre quién debe usar o no la inteligencia artificial? Es decir, puedo hablar con mi PDF. Sí, el documento hace recomendaciones específicas sobre quién debe usar la inteligencia artificial generativa y bajo qué condiciones. Recomienda a los gobiernos establezcan una edad mínima para el uso independiente de plataformas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, sugiriendo 13 años como umbral inicial. Señala que los proveedores de IA generativa deben especificar audiencias apropiadas y propósitos para sus servicios y ayudar a los usuarios a tomar decisiones responsables. Sugiere que las instituciones educativas consideren implementar restricciones de edad mínima para el uso independiente de inteligencia artificial generativa. Indica que los usuarios individualmente, especialmente estudiantes, deben tener conocimiento crítico para verificar la información provista por la IA y no depender completamente de ella. Recomienda que los docentes reciban capacitación y apoyo para utilizar éticamente la inteligencia artificial generativa con fines educativos sin que ésta reemplace a su rol. Plantea que la IA generativa puede apoyar el aprendizaje autodirigido de habilidades básicas en niños, pero bajo supervisión humana y pedagógicamente apropiada. Sugiere precaución en el uso de inteligencia artificial generativa para diagnosticar dificultades de aprendizaje, dado el riesgo de errores en la evaluación. Es decir, al fin y al cabo lo que podemos hacer son 2 cosas. Lo primero es que con Claude podemos interactuar con los PDFs como si fuese vuestra casa y le podéis preguntar lo que queráis, como si tuvieseis un amigo que se lo ha leído y se lo ha estudiado y le podéis preguntar lo que queráis sobre ese tema concreto. Y en segundo lugar, y más importante, vemos que la UNESCO está haciendo una recomendación muy seria sobre el uso de inteligencia artificial en niños. Yo creo que la principal razón de esta recomendación es precisamente el pensamiento crítico. Los adultos se supone, y digo se supone, porque no siempre es así, que tenemos la capacidad de poder contrarrestar la información, de pensar que lo que nos están diciendo no tiene por qué ser verdad, al fin y al cabo de tener pensamiento crítico. Pero los niños son mucho menos críticos. Cuando tú le dices algo al niño, normalmente se lo toma por verdad. Con lo cual es muy importante que los niños tengan un acceso controlado, no sé si limitado, pero al menos un acceso controlado, supervisado de la inteligencia artificial y sobre todo les tenemos que enseñar a que eso no es la verdad, sino que es simplemente algo que nos ha dado y que tenemos que contrastar o validar. Ya llegará el día probablemente en que la inteligencia artificial nos diga la verdad 99,999% de los casos y podamos tener menos pensamiento crítico y volvernos un poquito gilipollas. Pero hasta entonces creo que es muy importante que nuestros hijos, que al fin y al cabo van a ser los que van a vivir en la nueva era de la inteligencia artificial como su día a día, hablaba el otro día, vi una entrevista de uno de estos CEOs de una empresa que decía que en cuestión de 3 años cualquier chaval entre 10 y 15 años tendrá un asistente personal de inteligencia artificial todo el puñetero día con él encima. O sea que va a ser absolutamente inevitable que eso pase. Con lo cual nos tenemos que asegurar que los chavales tengan la opción de tener pensamiento crítico y sean muy críticos con la información que reciben. Por si os interesa también tener el PDF, porque no tenéis Claude, os voy a dejar el enlace en la descripción. Este es el PDF de la UNESCO, donde hablan de todo esto, que como veis es un PDF de nada más y nada menos que 48 paginitas, así que si os lo queréis leer humanamente, suerte con ello. Por último, para acabar, como casi siempre, os voy a recomendar un vídeo, en este caso de Andrew Ng, que es básicamente un tipo súper conocido en el mundo de la inteligencia artificial, porque estuvo liderando el equipo, creo que de Deep Learn de Google, en su momento, cuando estaba en esto metido, y luego lo dejó y creó una especie de fundación que hacen cursos sobre inteligencia artificial, la mayoría de ellos gratuitos. Más de 1 millón de personas han hecho cursos con ellos ya, y sobre todo están orientados a programadores. Pero la realidad es que es uno de los tipos más relevantes
relevantes en el mundo. Está en la lista esa del Times de los 100 más importantes y es uno de los tipos más influyentes en el mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? Así que realmente es un tío que vale la pena seguir, y lo importante es que, para que veáis que no siempre todo es negativo, este hombre tiene una visión completamente positiva de lo que va a hacer la inteligencia artificial para nosotros. Y en esa conferencia que hace en Stanford hay una parte al final donde habla de que los riesgos de la inteligencia artificial se están maximizando y dramatizando cuando probablemente no son tan relevantes ni tan importantes, con lo cual podéis ver que tenemos opiniones de todo tipo. Tenéis, por ejemplo, a Joshua Bengio o a Geoffrey Hinton, que están en el lado más catastrofista, o evidentemente Eliezer Yudkowsky, que es quizá el más catastrofista de todos, o por el otro lado tenéis a gentes como este hombre o como Yann LeCun, que defienden que es una absoluta gilipollez y que no vamos a tener nunca ese problema de que la inteligencia artificial nos domine. Así que, en cualquier caso, veros este vídeo, vale la pena, es cortito, no es tan largo como otros podcasts que os he dejado, y creo que merece la pena escucharle porque habla un poquito también de cómo sacarle partido a la inteligencia artificial, y es un tío que, además de la parte de la educación, ha montado un mogollón de startups o ha apoyado un montón de startups de inteligencia artificial, y es muy interesante cómo cuenta su esquema de cómo crear una startup hoy en día con el mercado que se nos viene encima. Nos vemos en el próximo vídeo.